ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, querida gente? Qué placer compartir con ustedes este rato por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Vamos hoy lunes, en que estamos homenajeando a don Abel Carlevaro, a escuchar nuevamente un programa que junto al maestro Alfredo Escande hicimos en vivo el 27 de abril de 2007. Por aquellos tiempos, Alfredo comenzaba a acercarse a nuestro programa presentando su libro Abel Carlevaro, un nuevo mundo en la guitarra. Y a partir de ahí fue que decidimos que todos los miércoles el programa En la tarde del sur sería dedicado a nuestro instrumento. Y durante este 2016 surgió la idea también de homenajear a don Abel Carlevaro en el año del centenario de su nacimiento. Para esto hemos elegido los lunes, o sea que los lunes y los miércoles en la tarde del sur se puebla de guitarra. Vamos a escuchar este programa de 2007 porque hoy no estamos en vivo en la radio. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Escande, este gran guitarrista y maestro profesor de guitarra, que estamos hablando y recorriendo su libro escrito con gran trabajo, porque es un trabajo, supongo, y ya lo hemos dicho, es un trabajo profundísimo. Un libro dedicado a la obra y a la historia y a la vida de don Abel Carlevaro. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Numa. Bueno, como siempre, yo estoy muy bien, pero muy contento de estar acá y de volver a estar en vivo, ¿no? Porque sí, la semana pasada fue grabado. Lo que pasa es que estos programas, yo creo que ameritan a veces ser escuchados una vez más y algunas cosas como lo que pasamos el miércoles pasado, esas primeras grabaciones. Como va a ser el primero de la serie, ¿no? De don Abel, claro. Es maravilloso, claro. Esas versiones antiguas, ¿no? Pero habíamos hablado un poquito y creo que es lindo que pone un poquito de acento en eso también. Don Abel Carlevaro una vez se le ocurrió sacar un disco con música llamada folclórica o de raíz folclórica. Sí, se llamaba La guitarra de oro del folclore. Sí, y a vos te causó más o menos la misma impresión que a mí en distintos lugares, porque yo era un gurí en Tacuarembó. Y yo era un gurí en Montevideo. Claro, y en el caso mío, por lo que decís en el libro, fue la impresión fue muy grande. Para mí fue, la guitarra, tío, estaba acostumbrado a la guitarra, yo qué sé, en París, de No, Falú, que era un nombre desconocido. Absolutamente. Era un nombre desconocido, claro, después supimos que era un nombre inventado. A mí me había llegado ya el rumor, porque yo estudiaba la guitarra y sabía quién era Carlevaro. Seguro. ¿Con quién estudiabas? Yo había estudiado con Juan Carlos Rizzo, mi primer maestro, que fue el que además después me impulsó a estudiar con Carlevaro. Y que me había hecho percibir la guitarra de Abel Carlevaro como una guitarra distinta, ¿no? Y entonces cuando una vez un vecino que era muy aficionado a la música,
y que compraba discos y escuchaba, y que se yo, era un hombre muy fino para escuchar además, y sabía de mi gusto por la guitarra, y un día me dice, ¿sabés que porque él compraba discos por todos lados, y me dice, el hombre que me vende discos en la feria me dijo que Karl Levaro había grabado un disco de folclore pero con seudónimo. Mirá. ¡Pah! Y entonces, pero al poco tiempo alguien me regala ese disco, es decir, me regala un disco de guitarra. Y yo leo aquello, Vicente Vallejo, la guitarra de oro del folclore, y ya me sonó. Yo digo, este nombre que no me suena conocido de nadie, Sí. capaz que es aquello. Y lo empiezo a escuchar, y claro, era una guitarra muy especial. Sí, en música clásica que había sacado el primer disco. No, ya en música clásica ya había sacado los 3 primeros long play. Porque esto es bueno, posterior, claro. Claro. Él estaba grabando en Antar, había grabado en el 58-59 los 2 primeros recitales de guitarra. Claro. Y después grabó por ahí por el 63 y había aparecido en el 64, aun cuando yo en ese momento no lo conocía el disco, el que tiene una cara de Estudios de Sor y la otra cara de Sonatas de Scarlatti. Sí, sí. En ese proceso de grabación, cuando él ya tenía la Hauser, además, Una surgió guitarra Hauser. la guitarra Hauser, que algún día contamos cómo la consiguió, porque Sí, es no, y sobre la lutería. es otra novela, ¿no? Seguro. Es otra novela. Pero saca ese disco a raíz de una discusión que se había generado en el propio estudio de grabación sobre que el folclore había que tocarlo más a la que te criaste, ¿no? Es decir, dejando... Y él dijo, no, el folclore se puede tocar muy bien y con la guitarra bien tocada, es decir, con todo lo que tiene. Y se generó una especie de apuesta de que es posible, que no es posible, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, yo traigo material. Y preparó o tenía, porque después vamos a hablar la historia de hasta qué punto le gustaba tocar cosas del folclore en la guitarra, porque una cosa que también había recibido desde niño y que practicaba con Agustín, su hermano. Vamos a escuchar cómo, porque hay documentos también. Claro. ¿Tá? Pero entonces produjo esto que de pronto conviene ir ya escuchando a alguno de los surcos. ¿Sabés que este disco, bueno, ahora salió remasterizado? Ya salió en el 2003. Al fin del 2003, y esto lo publicó Tacuabé en una recopilación de aquel disco de Antar de Vicente Vallejo, más otras grabaciones sorpresa, que ahora ya no son sorpresa, pero que en su momento llamaron mucho la atención, porque Claro. son todas ellas grabaciones inéditas, las demás. Esto de Vicente Vallejos fue editado por Antar. Claro, y antes de que vinieras aquí al programa, Juan Carlos me regaló tu libro, y a mí me llamó la atención esa parte de Vicente Vallejo. Y por supuesto, recurrí a mi viejo disco de Vicente Vallejo, y me maté. Aquel mismo que tengo yo. Sí, me maté limpiándolo y sacándole ruido, y resulta que estaba en compacto. Ah, claro, exactamente. Insólito. Así que ahora vamos a escucharlo, El aire malambo, que pertenece a él. Fue compuesto por él, sí, Sí. claro. En este disco él grabó cosas de Alais, de Abel Fleury, de algunas Gaspar cosas- Sagreras. de Gaspar Sagreras, el padre de Julio Sagreras. Es un trémolo muy, muy lindo, una lágrima, se llama, y grabó algunas cosas de él. Y de Toys, De él sí. mismo. Y de él mismo. Y de él Una de mismo. sus creaciones Es este aire de malambo. Vamos a escucharlo.
Qué bonito, ¿no? Bueno, ahí teníamos a Abel Carlevaro, oculto en aquella época bajo su seudónimo Vicente Vallejo. Ahora, ¿por qué se puso un Él- seudónimo? La explicación que me dio a mí, no sé, ¿no? Que como el disco él lo había grabado inicialmente sin la intención de que Es una broma, claro, que salió como una especie de apuesta, qué sé yo. Y bueno, él tenía un nombre artístico y ya un prestigio ganado con esos discos hechos con toda la pulcritud. Todos Y premios entonces, de la gran. todos premios, premios. todos premiados por la Cámara del Disco. Los 3 que había sacado. Se llamaba, no me acuerdo, Cámara del Disco, Círculo Uruguayo del Disco, no me acuerdo exactamente el nombre de la entidad que premiaba año a año la producción. El mejor disco del año. Y entonces como esto lo había grabado permitiéndose algún ruidito, afinando al comienzo de cada pieza, haciendo una cosa estilo rueda, ¿no? Sí, quedó en el compacto. Sí, quedó. Eso es sensacional. Por otro lado, una cosa que yo pensé cuando Gurí, digo, pero no, largó esto y afina en el mismo lugar, claro. y es una primera versión. Claro. Es así. Armó todo así, ¿no? Es decir, como que fuera una especie rueda. De reunión, una rueda. Bueno, esos pruritos que él tenía, como otros que tenía. ¿Cierto? Los artistas son los artistas. Algunos se cambian el nombre siempre, ¿no? Pablo Neruda no era Nestalí Reyes. Sí, Atahualpa Yupanqui es Roberto. Bueno, así que Don Chavero. Bueno, sí. Entonces él dijo, grabo este disco, pero como Vicente Vallejo. Incluso me contó, él admiraba mucho a César Vallejo. El poeta. Admiraba mucho a César Vallejo. Y bueno, le puso Vicente Vallejo. El Vicente no es un... No, nada especial. Le gustó nomás. Claro. Sería las 2B, anda a saber. Sí. Bueno, pero lo cierto es que sacó ese disco. Pero entonces resulta que, contrariamente a aquella imagen que daba, ¿no? de músico pulcro y serio y siempre como distante que parecía, resulta que había todo un trasfondo en la historia de él, de estar siempre cercano a la guitarra popular, de la que él decía además que había aprendido mucho, y vamos a hablar de eso también. Pero además a la práctica cotidiana con su hermano y con su primo y qué sé yo, en las ruedas familiares, haciendo siempre cosas de la música popular. ¿Y qué? Por ejemplo, ¿qué tocaban? ¿Tango? Tocaban tangos, tocaban milongones, tocaban zambas, y resulta que en alguna de esas reuniones Héctor, el primo hermano de ellos, gran amigo, una hermosísima persona, grabó en alguna de esas reuniones familiares, grabó alguna de esas cosas que tocaban ahí caseramente Abel y Agustín. ¡Qué bárbaro! ¿Un documento? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí un tango. ¿De quién? De Agustín Barri. Vamos a escuchar entonces una grabación casera, remasterizada, arreglada. Sí. Pero la grabación es casera y la ejecución es casera, en medio de una reunión familiar. Abel y Agustín, los 2 hermanos. Aquí está entonces un documento maravilloso.
Claro, entonces ahí es donde uno empieza a entender, o yo empecé a entender por lo menos, cuántas vertientes habían llegado para la formación de la sensibilidad de ese artista. O sea, que no era una cuestión exclusivamente de estudios académicos, sino que atrás de eso había una vida muy especial de la música. Que es fundamental. Un vivir ¿no? la música de una manera muy especial. Que es fundamental. Claro que es fundamental. Claro que si no, no está completo el músico, ¿no? Exactamente. Entonces, y quizá por eso después, cuando él tuvo que decir, sí, es posible tocar el folclore, la música popular en la guitarra, dándole todo lo que tiene que tener, se dio el lujo de poder hacerlo y sacar aquel disco de Vicente Vallejo. Qué bárbaro. Vamos a escuchar antes de la pausa, Alfredo. De Sobrepaso me gusta, es una milonga de Fleury que él le hizo algunas cositas, Sí. le puso un poquito de sal y pimienta propia para resaltarlo. Que es una de las mejores composiciones. Preciosa milonga de Abel Fleury. Porque es el movimiento del caballo. Exactamente. Es el caballo Con del el paso sobrepaso. cambiado. Ahí va. Sí. Vamos a escucharlo y vamos luego a una pausa aquí en la tarde del sur de Sobrepaso. Estamos compartiendo un programa que originalmente hicimos el 25 de abril de 2007 junto al maestro Alfredo Escande en la tarde del sur. Somos Emisora del Sur 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy 93.9 FM Rivera 106.9 FM Melo 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, con este programa que hicimos junto al maestro Alfredo Escande en el año 2007. Gracias, Pocho, por haber llamado. A Alberto del Prado, que también te comentaba ahí cosas sobre la grabación de Don Abel, ¿no, Alfredo? Muchas gracias por acompañarnos desde la casa, ¿no? No, y además es estimulante saber que escuchan y que valoran lo que estamos tratando de hacer. Así que, bueno, esta es toda una historia, ¿no? Que rastreando en aquella búsqueda de datos para armar el libro, me encontré con el hecho... Bueno, Carlevaro me había hablado muchas veces de un personaje que él había conocido en su juventud, que se llamaba Alberto Galotti y a quien le decían Bachicha. Qué claro. Sí. Que él lo había conocido, él me había contado cuando ya era un hombre mayor, y se Carlevaro muy joven. Después tuve más datos que te voy a contar.
Y entonces lo había escuchado, él acompañaba milongones, y, en fin, acompañaba ambientes musicales de la colectividad negra. Y siendo de origen italiano, como él, y lo habían aceptado allí porque él los acompañaba y tenía esas músicas, ¿no? Que eran los famosos milongones. Y alguna vez se los escuché tocar. Alguna vez a dúo con Agustín, alguna vez a dúo con Bani, con la señora tocaban alguno también. ¿Bani toca Sí, guitarra? sí, ella tocaba la guitarra también. ¿No me digas? Sí, claro. Sí. Y alguna otra vez con Néstor Auski, también un guitarrista argentino que había sido discípulo de él. Bueno, algunas de esas cosas incluso se habían hecho alguna grabación. Y entonces cuando llegó el momento de ponerme a investigar, empecé a rastrear y empecé a encontrar relatos, porque también él le había relatado todo este asunto al doctor Héctor Bello, que andaba recopilando cosas sobre la historia del tango. Y entonces le contó que cuando eran jóvenes con Agustín, por allá por el año 35-36, en determinado momento dudó y dijo, debe haber sido el 36 porque ya había muerto Gardel, dice. Agustín lo llevó a un lugar, Agustín era 3 o 4 años mayor, un lugar que se llamaba La Trufa, que estaba en Uruguay y Eduardo Acevedo, donde muere Eduardo Acevedo, en Uruguay. Dice que en ese lugar había una especie de tranquera, de puerta, de portón de madera. Dice, Agustín conocía, había un nudito en la madera del cual salía una piolita, se tiraba la piolita y se abría la puerta. Sí, Conocía no. el secretito para abrir la puerta y entrar. Dice, había una especie de camino entre un cañaveral y al fondo había una casa, como una casa de estancia, ¿no? Y ahí adentro, no sé si vivía este hombre, pero se armaban unas reuniones donde tocaban la guitarra. Este hombre ya mayor, Bachicha, Alberto Galotti. Y ahí lo escuchó por primera vez, contaba quiénes lo acompañaban en ese momento, un tal Prestinari y otro más, y después fue más de una vez. Y después le contó sobre el asunto a su maestro de música, que era Tomás Mujica en aquel momento, Tomás Mujica. porque quería que le escribieran esas cosas que estaban tocando estos hombres. Entonces lo llevó a Bachicha y a su acompañante a que Mujica lo escuchara y tomara nota, a ver si podía escribir en música aquello que estos hombres hacían intuitivamente. Claro, para la gente joven hay que decirle que en esa época grabadores ni soñar. Por supuesto que no. Estamos hablando de hace 70 años, Sí. ¿no? 71 años. Entonces lo llevó y dice que Mujica los escuchó, iba tomando nota, en algún momento les pedía que repitieran lo que habían tocado, y dijo, bueno, vengan mañana que yo lo voy a pasar en limpio. Y dice que fueron al otro día y Mujica les entregó la música escrita, ¿no? Dijo, bueno, acá está todo, lo único que no pude escribir fue el aire. Qué bueno. Qué va. ¿No? Es decir, había sacado las notas, el ritmo, todo, pero no había logrado reproducir el aire. Eso será el jeito, como decimos en la frontera. Claro, exactamente. Entonces, Abel y Agustín recreaban esos milongones que le Pero habían qué escuchado a Bachicha y los tocaban. Mucho pulgar, ¿no? Mucho pulgar. Mira, yo diría, podemos escuchar acá el surco número 29 de este disco de Tacuabé, porque Me parece se bárbaro. llama Milonga del Negro Hilario y hay que escuchar ahí algunos pulgares. Esto es Abel y Agustín, tocando a dúo. Abel y Agustín, también una grabación que salió... Casera. Casera. Totalmente casera.
Impresionante. Bueno, vos decías del pulgar. Yo le escuché decir, después de... en una reunión que se había hecho durante un seminario internacional que se hizo acá hace un montón de años, había guitarristas argentinos, brasileños, todo, y él tocó esto mismo acompañado por Néstor Auski. Y entonces, claro, enseguida salió el asunto, el pulgar que estaba usando, ¿no? Porque, explícame un poquito, porque para la gente sobre todo, y para mí también de paso, porque es la posición de la mano. Más que la posición, que es importante, la manera como él ubicaba el pulgar separado de la mano. Bueno, habría que ponerse a hablar de lo que significó toda su innovación técnica. Sí, bueno, claro. Y uno de los elementos importantes fue esa separación del pulgar con respecto al resto de la mano. Y su utilización como un bloque único, vamos a decir, desde el nacimiento, desde la articulación que lo une a la mano en la muñeca. Y que le da una fuerza. No la del medio. Le da una fuerza muy grande. Y así lo usaban los viejos. Y entonces él dijo, esto yo lo aprendí de los guitarristas populares. ¿Qué? Lo dijo así, con todas las letras. Y mira el razonamiento que hacía. Dice, yo los veía tocar, algunos de ellos tocaban solo con el pulgar. Y él pensó, me decía, yo pensé, si tocan nada más que con el pulgar, lo han desarrollado como nadie, yo voy a mirar cómo lo hacen. Mira. Y se dio cuenta que lo usaban entero el pulgar, y además, cuando era necesario, lo ayudaban con la mano o con el brazo. Porque hay que tener en cuenta la problemática también de la época. No había micrófono. Claro. Había que tocar fuerte. Bueno, y entonces, él desarrolló una movilidad y una capacidad de matices y una potencia en el uso del pulgar impresionante. Que además rompía también, como tantas cosas que él elaboró desde el punto de vista de la técnica instrumental, con todo lo que eran los preceptos de las escuelas europeas de guitarra, ¿no? Claro. La mano cerradita y el pulgar moviéndose desde la última falange. Y como decía en el libro de Pujol, haciendo cruz con el índice, pegadito al índice. Claro. ¿Ah? Y él trabajaba con el pulgar separado de la mano. Era todo un adelanto increíble. Entonces cambió la manera de ejecutar el pizzicato, cambió la manera, le dio todos esos matices de tocar con la yema y con la uña, la utilización de la mano y del brazo para vamos a decir, darle sustento de fuerza al uso del pulgar, para controlarle los movimientos, bueno, un montón de cosas. Pero lo interesante de eso es que no lo aprendió en ninguna academia. Claro. ¿Ah? Le puso su, vamos a decir, su raciocinio a lo que estaba mirando hacer a los guitarristas populares. Qué va. Entonces me hablaba de los hermanos Tripaldi, después conseguí incluso grabaciones yo de los hermanos Tripaldi, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y entonces me decía que él les admiraba la manera de usar el pulgar. Y este hombre, Pachichi. ¿Ah? Y tocando con el argentino, entonces, eso quedaba, cuando tocaban con este guitarrista argentino, tú estabas contando eso. Ah, bueno, entonces ahí él dijo, dice, ahí fue donde aprendí yo a usar el pulgar, mirando a estos guitarristas. Claro, lo dijo delante de estudiantes de guitarra de varios lugares. Sí. Cosa que... No fue una confidencia que me contó a mí, lo decía a quien quisiera escucharlo. Claro. Eso para alguna gente que pueda tener pruritos, ¿no? De que un guitarrista clásico exactamente. No se acerca. Y él decía, mirá, está... la primera entrevista a Carlevaro que yo leí fue una que salió en Marcha, que le hizo Juan José Iturriberri, mirá, un par de meses antes que yo empezara a estudiar con él. Donde está eso famoso que me dejó dando vuelta a la cabeza, ¿no? Que le fui a preguntar en la primera clase, que ya lo conté, no lo voy a repetir. Pero en esa misma entrevista él cuenta sobre los guitarristas populares que él conoció. Me dice,
ellos me miraban a mí con respeto, dice, y medio a la distancia porque yo era el que tocaba por música, ¿no? Claro. Dice, y en cambio era yo el que los admiraba a ellos, porque ellos hacían cosas que yo no podía hacer. Mirá vos, qué interesante. Y lo que hizo fue observarlos y tratar de rescatar para él las cosas que ellos hacían, porque le podían servir, y le sirvieron. Fabuloso. Y le sirvieron. Cuando él se puso por primera vez a componer, lo primero que compuso fueron músicas folclóricas. Revisando los papeles, lo primero que yo encontré, la primera vez que él tocó una obra de él en público, en el año 36 o 37, ahora no me acuerdo exactamente, o 38, pero no me acuerdo, pero fue en la década del 30, en la ciudad de Dolores, y tocó un estilo que figuraba como de él, dedicado a la ciudad de Dolores. Mira, y eso no tenés No, partitura. nunca lo encontré. Nunca lo encontré. Qué increíble. Pero fue un estilo. Un estilo. Mirá. Claro. ¿Qué era? Una música. Lo último que compuso en su vida, y que llegó a estrenarla, fueron la serie de milongas que compuso en homenaje a Agustín. Entonces, el ciclo de él como compositor se abrió y se cerró Con la música componiendo de raíz música folclórica. popular. Claro. Claro. Música de raíz. Sí, folclórica, sí. ¿no? Y uruguayísima. Música de raíz folclórica. Mira, a mí me gustaría, porque Sí. para mostrar cómo esas cosas influyeron en cosas que él compuso, ya escuchamos el aire de Malambo, bueno, la Milonga Oriental, el surco número 15 acá, compuesto por él para este disco, Para el disco, Vicente Vallejo, el de Vicente Vallejo. del año 64. Esta es la versión... La primera versión. La primera. La porque primera. Después, Después la modificó un poco cuando lo editó, Cuando cuando la publicó la partitura. Sí, porque es... Pero 30 años después. Claro. Esta es la Después primera. cuento la historia. Aquí está. Qué bonita milonga. Es una milonga, esta milonga oriental es hermosísima. Hay anécdotas, ¿no? Sí. Una vez encontré en una página web alguien que hacía todo un estudio, bueno, cómo se notan influencias de elementos asiáticos en esta milonga, porque entendían que oriental, andás a ver que capaz que cualquier Era cosa. de Oriente. De Oriente Bueno, al Río Uruguay. pero ¿por qué milonga oriental? Mm. Porque tiene esas reminiscencias de los milongones negros de acá. Sí. Ese bordoneo y la cosa sincopada. Qué bárbaro. Bueno,
a mí, imagínate que yo a los 15 años conocí ese disco y aquello, esa milonga oriental era una cosa que me da vuelta a la cabeza. Cuando empecé a estudiar con él, más de una vez le pregunté, no la tengo escrita, la perdí entre tantos papeles, qué sé yo. Y un día, por allá, por el año 90 y algo, 91, 92 sería, me dice, ¿sabés que mirando unos papeles viejos, encontré la milonga oriental? Le digo, me encanta, pero se la regalé a Bani, me dice. ¡Ah, la pucha! Y entonces, pero bueno, como que si ella le permitía, entonces... Y entonces se decidió a publicarla. Lo que le hizo algunos cambios, no es exactamente igual, la adaptó un poquito porque ya cuando me dice, esta yo la hice para la grabación. Claro. Pero ahora, claro, 20 y tantos años después, 30 casi años después, la adaptó un poco. Le adaptó un poquito. Y se publicó en Chanteler, en Alemania, y después la volvió a grabar, la grabó acá. Sí, esa la escuchamos acá. Bueno, vamos a una pausa, Alfredo, y seguimos en la tarde del sur. Tenemos, mirá, a Carlitos Quereque, que siempre dice, los uruguayos no se pueden permitir no conocer esto. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, compartiendo este programa que hicimos junto al maestro Alfredo Escande el 25 de abril de 2007. En aquel momento Alfredo acababa de sacar su libro Abel Carlevaro, Un nuevo mundo en la guitarra, y en principio quisimos presentar el libro en un miércoles. Después vimos que en un miércoles era imposible, entonces dijimos vamos a seguir, y después vimos que en 2 tampoco, en 3 tampoco, en 4, y después dijimos la guitarra es tan inmensa que vamos a seguir todos los miércoles que podamos. Y en este 2016 estamos homenajeando a don Abel Carlevaro en el año de su centenario, durante los días lunes. Pero los miércoles seguimos con la guitarra y con su historia. Que la guitarra es nuestro principal instrumento y bien tocada no hay caso. No, y atrae especialmente. Atrae especialmente. Porque hay gente que piensa, no, ¿para qué voy a estudiar? Piensa que, no, la música a mí no me entra. Y en realidad de pronto salen hablando inglés, ¿no? Sí. Es un idioma la música. Sí, pero además lo cierto es que es interesante ver hasta qué punto todo esto mezclado con las otras cosas, porque mezclado con lo que estudiaba con Segovia, con lo que había recibido del tío Héctor y de Pedro Vitone, con las cosas que Borda y Pagola le contaba sobre barrios y la música de barrio, cómo todo eso iba influyendo en el desarrollo de una personalidad musical tan singular. Claro. ¿No? Y que hizo después tanto por la guitarra y que renovó tanto lo de la guitarra. Porque no se quedó en aquello. Se podía haber quedado en cualquiera de esas facetas. Claro. ¿Verdad? Y sin embargo de todo eso aprendió. Y no tenía problema en decir que aprendía de eso. Claro. Sí. ¿Te das cuenta? Son distintas cosas. Yo cuando veo tanta gente que de pronto como que reniega de lo que recibió o trata de ocultar lo que recibió o las influencias que tuvo, ¿no? Como para decir soy totalmente original. Es imposible, ¿no? Eso no existe, y ¿no? Hombre que recibía todo aquello y no tenía problema en rendir el tributo que fuera, ¿no? Es decir, bueno, es muy interesante todo eso. Y hasta el punto lo practicaban, yo digo esto, tanto en las reuniones familiares, qué sé yo, que un buen día ellos tenían amistad con otro guitarrista, Julio Fontela. Un buen día se juntaron, Abel y Agustín, estaban guitarreando. Y dijeron, vamos a grabar estas cosas. Entonces se fueron a un estudio, estoy hablando de fin de la década del 50, principio del 60, a más tardar. Que habrían pocos estudios aquí. Claro. Yo no me acuerdo, yo sabía el nombre, ahora no me acuerdo, anda por ahí. Yo creo que era de Echegoncelay. Voy a tener que leer tu libro. Voy a tener que releerlo. Yo creo que era de Echegoncelay.
me parece. Bueno, lo cierto es que eran aquellos lugares donde te grababan un disco de 78. Claro, eran unos discos, era una matriz. Exactamente. Y que se pela y queda el platino de abajo. Ahí está. Yo tengo algunos discos Hicieron un par de copias de eso para ellos. para ellos. Pero Agustín lo guardó. Y entonces grabaron 4 de los milongones de Bachicha. No, A mira. 3 guitarras. Abel, Agustín y este otro señor Fontela. Y eso está... Y eso también está en el disco de Taco AB. Es decir, en el disco de Taco AB... Si no se había agotado, ahora está. Es un disco, además que lo viví todo su proceso de preparación con mucho cariño. Yo me iba allá a lo de Corium y íbamos tratando de seleccionar las pistas y cómo tenía que ser y que yo, bueno, intervino mucha gente. Porque Héctor Carlevaro también aportó sus grabaciones, César Amaro aportó alguna de las suyas, qué sé yo, bueno, estaba el disco de Vicente Vallejo, bueno, todo eso se volcó acá. Son un montón de pistas. O sea que esto que vamos a escuchar ahora es una de esas... Es una de esas que grabó ese trío que se formó ahí en el momento, o que venían haciéndolo Sí. de hacía un rato juntos, Abel Carlevaro, Agustín Carlevaro y Julio Fontela. Y este es uno de esos milongones, el que lleva el del surco número 34, que lleva el nombre de Campamento, el surco 34. Vamos a escuchar entonces este trío realmente insólito y menos mal que quedó grabado, ¿no? Tú sabes que hay más de una versión de esta misma, ¿no? No, es preciosa por la síncopa, además, ¿no? Por el uso. Bueno, entonces, claro. Y entonces quedó grabado en una ocasión en la que yo estuve presente, cuando lo tocó con Néstor Auski. Y en realidad fue una pillería que hicimos 2 o 3 grabar sin que él supiera. Después se enteró que lo habíamos grabado. ¿No? Y entonces quedó registrado. En el momento que le explica cómo lo tiene que acompañar, le explica y después lo tocan. Sí. Por Carlevaro y Néstor Auski. Y con la explicación. Y con la explicación previa. Vamos a escuchar primero entonces Carlevaro explicándole al guitarrista cómo muy tiene que cortito, componer. muy cortito. Sí. Vamos a escucharlo. Muy querido, porque entras de lejos, amor. Pero va bajo. Tiene que ser ya apagadito,
por ahí. Es un tratado de pulgar de Fátima. Sí, impresionante. Ya que la tienen ensayada. La tengo ensayada. A mí lo que me gusta es esa insistencia. Sí. Esa es purísima. Esta la dejo tocar. Lo repite. Qué impresionante. Bueno, Menos yo creo mal que valía salvaste esto. valía la pena, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Sí. Porque esto lo grabaste entonces ahí. Sí, no lo grabé yo, lo grabó otro guitarrista amigo. Sí. Era una reunión, había no menos de 20, 30 presentes. Sí. Y él tocó estas cosas. Y había dicho, no, grabadores no. Pero aquello no se podía perder. Y entonces este otro amigo que estaba con el grabador me hizo una seña. Y entonces le empezamos a insistir que repitiera las cosas. Y ella había entrado en calor y repitió. Qué Y que cuando repitió le prendió el grabador. Y yo guardé esa copia durante más de 30 años. Vamos a escuchar, nos queda muy poquito. Y bueno, pero nos vamos con música. Nos vamos con música. El preludio criollo, el relato de Abel Fleury, tocado por Vicente Vallejo. Vicente Vallejo. Esto fue grabado. Y muchas gracias, Alfredo. Al contrario, el agradecido yo, como siempre. Nos encontramos mañana en tu casa, Meta Guitarra, y el miércoles acá. El miércoles acá, con todo gusto. Gracias.
Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.